dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Nuevamente, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay una historia que nos cuenta que en el siglo XII aproximadamente existió un rey llamado Federico II, que él hizo un experimento con bebés. Él estaba obsesionado con descubrir de dónde se originó o cuál era el idioma adámico, es decir, qué lengua hablaron Adán y Eva. Entonces él dijo, bueno, seguramente la gente o los bebés aprenden un idioma por quienes los crían, ¿verdad? Y entonces hizo un experimento, reclutó 30 bebés. ¿Cuántos? 30 bebés. Y entonces lo que él hizo fue que contrató personas para que pudieran brindarles toda la atención que necesitaban estos bebés, pero les dio una indicación y les dijo, no pueden hablarles. No pueden hablar, ustedes no pueden emitir ningún sonido, ni siquiera un gesto. Es decir, los van a atender, van a suplir sus necesidades, pero no pueden hablar. Y entonces, lo que sucedió con este experimento bastante cruel fue que todos los bebés murieron. No hubo un bebé que sobreviviera. Ninguno de estos bebés pasó de los 3 años de edad. Todos murieron. Cuando yo escuchaba esta historia, meditaba en la necesidad que tenemos de sentirnos cercanos y de tener un vínculo con, en este caso, el que está criando a un bebé. Es necesario para la salud tanto física como psicológica del ser humano el vínculo y la cercanía. Y yo meditaba que así como esos bebés, nosotros tenemos necesidad de la cercanía de nuestro Dios. Podemos escuchar de Dios, podemos leer al Dios que está en estas escrituras, pero no sentir la cercanía de Dios. No sentir que Dios es un Dios cercano a nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que Dios se acerca a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno que busque a Dios. Entonces, cuando le conocemos, es que ¿quién buscó a quién? Dios nos está buscando. Pero Él es un Dios cercano. Y el versículo que leímos aquí en Deuteronomio dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos. Y lo que está diciendo Moisés, hablándoles a una generación que va a entrar a la tierra prometida, es una nueva generación, le está leyendo, ¿verdad? La ley. Y entonces Él está diciéndoles, ustedes tienen que obedecer, porque ¿qué otro Dios de estas naciones que ustedes ven está tan cercano como nuestro Dios? Dios se los había demostrado una y otra vez que Él estaba cercano a ellos. Y quiero que me acompañes a Éxodo, capítulo número 2. Éxodo capítulo número 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre
y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y aquí podemos ver, es una evidencia de que Dios era un Dios cercano, ¿a quién? A su pueblo. ¿Qué pasaba con la nación de Israel? Se encontraban en esclavitud, estuvieron 400 años esclavos. Pero cuando murió el faraón que conocía a este pueblo, dice que el nuevo faraón los sometió a una servidumbre tal que ellos gemían de esa dura servidumbre. Pero dice que Dios, ¿qué hizo? Escuchó, oyó, los miró. ¿Y quién puede oír, verte y escucharte si no está cercano a ti? Se necesita estar cercano, ¿verdad? Y Dios era un Dios cercano, y eso es lo que les está diciendo Moisés, ¿verdad? Les está diciendo, porque ¿qué nación hay que tenga a un Dios tan cercano como lo tienen ustedes, como lo tenemos nosotros? Y precisamente Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir esa cualidad o ese atributo de Dios? Que Dios está, ¿dónde? En todos lados, pero está cercano a pocos. Dios está, lo voy a repetir, Dios está en todos lados, pero Dios está cercano a pocos. Y te voy a decir, la palabra de Dios nos dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y por favor vamos a Salmo 34. Versículo 18, Salmo 34, 18, que nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los contristos de espíritu. Aquí el Señor está diciendo, estoy cercano a los quebrantados de corazón. Y yo quisiera preguntarte, ¿quién es alguien que está quebrantado en el corazón? Es alguien que tiene una necesidad que rebasa su capacidad de solución. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser tantas dificultades a las que nos enfrentamos, pero es una dificultad, es una necesidad que te quebranta. ¿Por qué te quebranta? Porque rebasa tu capacidad de solución. Tal vez ya agotaste todos los recursos que tenías para resolverlo y ya no hay forma. Y es una situación que te trae quebranto. Y dice la palabra de Dios que Él está cercano a esas personas que tienen quebranto en el corazón. Y para ilustrar esta verdad, quiero que me acompañes al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo número 17. Y me gustaría que pudiéramos darle lectura del versículo número 8 al versículo número 16. Si alguien con voz fuerte me ayuda a darle lectura. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos del número 8 al 16. ¿Quién me quiere ayudar a darle lectura? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepata de Sidón y mora allí. De aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepata. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he allí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas
Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias, hermana. Esta porción de la palabra de Dios nos ilustra a una mujer viuda que tenía un corazón, ¿cómo? Quebrantado. Había una situación que la había rebasado totalmente. Y para contarte o ver esta historia y decirte por qué esta mujer nos ilustra esta verdad de que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, quiero hablarte un poco del contexto de este pasaje. Nos dice la palabra de Dios que en este tiempo reinaba un rey que se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba? Y este rey fue malvado y una de las cosas que hizo muy mal fue que él estableció la adoración a un dios que se llama o se llamaba Baal. Y este dios Baal representaba al dios del clima, al dios de la lluvia, como el dios que veneran aquí en Metepec. ¿Cómo se llama? El San Isidro, ¿qué? Que le dan las primeras cosechas y todo eso. Ándeles, así era Baal. Y entonces este hombre acá estableció la adoración a este Baal y se casó con una mujer bien malvada llamada Jezabel. Esta fue de las peores mujeres que encuentras en la Biblia. Y esta mujer precisamente era de la región de Sarepta, donde era esta viuda. Pero ¿qué sucede? Dice que a causa de eso, Dios levanta a un profeta. ¿Quién era ese profeta? Elías. Y entonces Elías, él dice que él habla y lanza una profecía. ¿Y cuál fue esa profecía? Que no iba a llover. ¿Y por qué creen que no iba a llover? ¿Contra quién era el ataque? Contra Baal, ¿verdad? Estaba demostrando que Jehová era el Dios único y verdadero. Y entonces dijo, por mí no va a llover, sino por mi palabra. Es decir, cuando él volviera a orar, volvía a llover. Y nos dice, si tú lees en Santiago 5:17, nos dice que no llovió durante 3 años, 6 meses. Y literalmente nos dice que el cielo se cerró. Y quiero que ustedes piensen qué sucede cuando deja de llover. No hay cosecha, no hay frutos, ¿qué más? Los animales se mueren, ¿qué más? Los ríos se secan y por lo tanto no hay que comer, ¿cierto? Y entonces, debido a eso, había una gran hambre en la tierra. Y se dice fácil, pero es una situación muy difícil. ¿Usted se acuerda de la pandemia? ¿Fue fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? Pues una situación así. Y entonces dice que Dios le dice a Elías, quiero que vayas a esta región, porque yo le he dicho a una viuda, a esta mujer viuda que te sustente. Y entonces él en obediencia va a esta región que se llama Sarepta, que justo era el lugar, una tierra enemiga, porque de ahí era la mujer, esta mujer Jezabel, de ahí era.
Pero dice la palabra de Dios que cuando llega Elías, ¿a quién observa? A esta viuda. Y una característica de las viudas es que vivían en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque una mujer, ¿por quién era sustentada? Por su esposo. Pero esta mujer estaba en extrema pobreza y además tenía un hijo que alimentar. Esa era la situación. Pero ¿por qué te digo que había una situación tremenda que rebasaba su capacidad de solución? Porque había una hambre en la tierra. No había que comer. Y si le sumamos que ella no tenía quien la sustentara, estaba en graves problemas. Y entonces cuando Elías ve a esta viuda, le pide en el versículo número 10 que le traiga un vaso con agua. Y esta mujer regresa con ese vaso de agua y le dice, te ruego que me traigas un bocado de pan. Y ahí es donde se complica el problema. Porque le dice, versículo número 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo de la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y luego, ¿qué iba a pasar? Nos dejemos morir. Es decir, esta mujer ya había perdido todas las esperanzas. Y yo no creo que fuera una mujer floja o que no le buscara, ¿verdad? Que no fuera emprendedora, que no buscara cómo alimentar a su hijo. Pero no había manera porque había una gran hambre en la tierra. No había manera, tal vez ella ya había agotado todos los recursos. Y este hecho de que ella estuviera juntando unos pedazos de leña nos decía que ni siquiera tenía cómo hacer fuego en su casa, que tenía que salir a buscar hasta ese recurso básico. Y solamente le quedaba un poco de harina y un poquito de aceite. Y le dijo, es todo lo que tengo. Y lo que yo planeo hacer es hacer esta última tortita, que mi hijo y yo la comamos y morirnos. Porque ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer y yo puedo imaginar el dolor de esta mujer. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos se han enfrentado a la situación de que tu alacena está vacía y hay unos hijos que darles de comer? ¿Cuántos se han enfrentado? Ustedes saben de lo que les estoy hablando cuando yo digo que es un dolor tremendo, ¿verdad? Porque uno dice, uno como quiera. Pero las criaturas, ¿verdad? Uno como quiera, pero las criaturas. Cuando tu hijo te pide, es un dolor tan grande, ¿verdad? Que tu alacena está vacía y que no sabes de dónde. Solo quienes son padres me entenderán y los que lo van a hacer lo van a comprender. Guarden estas palabras. Y entonces, hermanos, aquí es donde yo les digo que Él está cercano a los quebrantados, porque el pretexto era que Elías fuera sustentado por una viuda, pero era algo ilógico. A ver, Señor, esta mujer se está muriendo de hambre, ¿por qué me mandas a que ella me dé de comer a mí? Pero en realidad Dios había visto el quebranto de esta mujer. Dios había visto el quebranto y la necesidad de esta mujer. Dios está cercano a los quebrantados. Dios no es un Dios indiferente que vea tu sufrimiento y pase de largo y haga como que no ve. Dios se detiene cuando Él ve a un corazón que está sufriendo, pero sufriendo de veras. No el corazón que está haciendo berrinche por cualquier cosa. El que realmente está sufriendo, que está quebrantado, Dios no pasa de largo. Es un Dios que se detiene y suple la necesidad, que interviene en los asuntos humanos. Es un Dios cercano a los quebrantados de corazón. Y este es un ejemplo bien claro. Dice que entonces Elías le dijo, no tengas temor. Y saben que estas palabras impactan mi corazón,
¿Por qué creen que le dijo, no tengas temor? Lo primero que hizo Elías fue calmar el corazón de esta mujer. Cuando él le dice, no tengas temor, le está diciendo, ya llegó la salvación, ya llegó tu salida, ya llegó el fin de tu sufrimiento, no temas, no temas. Y entonces le dice, ve y haz como habías determinado, pero dame a mí primero de comer y luego ustedes. Era algo ilógico. Hazme a mí primero. Dios es un Dios cercano, pero la fe te permite percibir esta cercanía. Lo voy a volver a decir. Él está cerca, pero la fe te permite percibir esa cercanía. ¿Qué sucedió con esta mujer? Fue su prueba, ¿verdad? Porque yo como mamá le hubiera dicho, no hombre, o sea, yo primero a mi hijo, ¿cómo te voy a dar a ti que ni te conozco, no? Pero ella creyó a la promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le dijo, dame a mí primero, porque aquí está la bendición, aquí está la palabra. No va a escasear la harina que tú tienes, ni el aceite, hasta que los cielos se vuelvan a abrir. Y hasta que se termine esa hambre, tú vas a tener sustento. Esto era un milagro, literalmente un milagro. Y ella lo creyó. Por eso Dios está cerca, pero la fe te hace percibir esa cercanía. Ella tuvo esa fe y entonces obedeció y le dio ese bocado a este profeta. Y dice que ella fue sustentada durante todo este tiempo de manera milagrosa. ¿Tú le crees a Dios? ¿Crees que Dios está cercano a tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? ¿Cuál es esa necesidad que tú has dicho, no hay manera de que yo pueda resolver esta situación? No hay forma de que lo pueda hacer. Hoy Dios dice que no va a escasear la harina ni el aceite en tu alacena. Porque Dios te va a sustentar. Pero créelo, hermano. Miren, cuando fue la pandemia, ¿cuántos saben que muchos negocios quebraron? Y uno de los negocios que fue más golpeado fueron las escuelas. ¿Cierto? Porque ya no, los niños ya no iban a la escuela. Los papás sacaron a los hijos de las escuelas y dijeron, pues ya mejor que se quede aquí en la casa. Y yo tengo una escuela, hermanos. Y entonces, pues yo estaba bien preocupada porque veía la matrícula menos. Pero Dios me dio esta palabra. Y me dijo, va a haber sustento hasta que vuelva a llover. Y yo lo creí, hermanos, yo lo creí. Y te puedo decir que cada mes, así salíamos, tablas como dicen por ahí, ¿verdad? Pagábamos toda la nómina, todo, así, cada mes. Y volvíamos a empezar, Señor, así se acababa todo el mes. Y volvíamos a empezar otro mes y Señor, pues ayúdanos y otra vez. Y así, hermanos, así nos las pasamos porque fue una disminución de matrícula considerable. Pero el Señor me dio esta palabra y me dijo, los voy a sustentar. Y Él lo hizo. Él lo hizo, hermanos. Y seguimos adelante porque le creímos a Dios. Muchas escuelas cerraron, pero nosotros pudimos seguir adelante porque Dios nos dio esta palabra. La palabra de Dios tiene fe y tiene poder, hermanos. Tiene poder, pero tú la recibes y la abrazas por la fe. Como esta viuda ya no tenía esperanza, estaba en una situación muy difícil,
pero Él está cercano a los quebrantados, a los que están pasando por dificultad. Amén. Número 2, Él está cercano, dice la palabra de Dios, a los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. ¿Qué nos dice Salmo 145, 18? Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y cuando yo leí esto dije, a los que le invocan, pero a los que de veras le invocan, a los que le buscan de verdad, Él está cercano. Y la versión TLA dice, siempre está cerca de los que te llaman con sinceridad. Siempre está cerca a los que te llaman con sinceridad. ¿Estás invocando el nombre de Dios? ¿Estás llamando a Dios con sinceridad? Porque dice, yo estoy cercano a los que me llaman de veras. No a los que solo oran por los alimentos. Y ya que dieron el tercer bocado, se acuerdan, ¿verdad? Ay, no oré, Señor, bendícelo, amén. Nos pasa, ¿verdad? Nos ha pasado a todos, hermanos, no se preocupen. Dice, a los que me invocan de veras. La clave para que podamos percibir esa cercanía de Dios es la sinceridad con la que tú lo estés buscando. Esa es la clave, hermanos. Dios no quiere rutinas. Dios no quiere que cumplas con Él. Dios quiere que de verdad lo busques, que con sinceridad lo busques, que digas, tú eres el número 1 en mi vida, Señor. Tú eres el número 1, pero no de dicho, Señor. Yo te lo voy a demostrar, porque yo te voy a buscar de veras, Señor. Y Él está cercano a los que lo buscan de veras. Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan. Capítulo número 1, del versículo 43 al 50. Y te voy a ilustrar cómo es que Dios está cercano a los que le buscan de veras, a los que le llaman con sinceridad, a los que dejan todo y le dan el primer lugar a Él. Dice la palabra de Dios, quiero que me acompañes en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 50, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Él está cercano a los que le buscan de veras. Y Natanael es un ejemplo. ¿Qué sucede en este pasaje? Jesús está reclutando a sus 12 apóstoles. Y entonces él ya había reclutado a Felipe, ¿verdad? Y Felipe se encuentra a Natanael y le dice, ven, Natanael, ven, porque hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés.
Es decir, ese grupito de apóstoles, ¿a quién estaban esperando? Al Mesías, ¿verdad? Estaban atentos, hermanos. Dios llama a los que están atentos. ¿Cuántos están atentos, hermanos? Dios llama a los atentos, a los que están vivos, vivarachos. ¿Qué, Señor? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué quieres mover en este tiempo, Señor? ¿En qué te puedo ayudar? El que se pone al servicio de Dios, ¿verdad? Los que están todos despistados, pues ni se enteran, ¿verdad? Y aguas, porque si viene el Señor, ni se van a enterar, hermanos, se van a quedar, ¿eh? Entonces, Natanael, dice que Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado a aquel del que escribió Moisés, a Jesús, hijo de José, el carpintero de Nazaret. Y entonces Natanael dijo, ¿a caray, de Nazaret? ¿Pero de ahí puede salir algo bueno? Vean, de lo vil y menospreciado, Dios levanta, ¿ok? Si vives en el pueblito más lejano, que ni siquiera está en el mapa, ni te preocupes, porque de lo vil y menospreciado Dios levanta, amén. Nazaret no era un lugar donde pudieran esperar al Mesías, y entonces la respuesta de Natanael fue, ¿pero cómo? O sea, ¿de Nazaret va a venir el Mesías? Y entonces Felipe le dijo, ven y ve, ya no te voy a dar un argumento, ven y ve. Y entonces dice que cuando Natanael va estando cerca de Jesús, va con Felipe, dice que cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esas primeras palabras, hermanos, impactaron el corazón de Natanael, porque le dijo, ¿de dónde me conoces? A ver, primero hay que presentarnos, ¿no? Como que ya empiezas a hablar de mí. ¿De dónde me conoces? Jesús ya lo conocía. Jesús está cercano a los que le invocan de veras. Y te voy a demostrar que Natanael era un hombre que verdaderamente buscaba a Dios. Porque él no solo le dice, he aquí un israelita, un verdadero israelita en quien no hay engaños. Jesús quería decir que Natanael era un hombre íntegro, un hombre sin doblez, un hombre sin máscaras, un hombre sin tapaderas, un hombre sincero en su ser. Y cuando Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y cuando yo leía esta historia, yo decía, pues es que no entiendo, o sea, ¿cómo? Pues lo viste y ya no, o sea, ¿cómo? Pues hermanos, resulta que los israelitas acostumbraban a ponerse bajo una higuera a orar y a buscar a Dios. Y estas palabras impactaron el corazón de Natanael, porque le dijo, cuando estabas orando, cuando estabas buscando mi rostro, debajo de esa higuera yo te vi. Yo te vi, Natanael. Yo te vi, estoy cercano a ti, Natanael, porque me buscas de veras. Porque tu corazón es sincero al buscarme, Natanael, estoy cerca de ti. Y no era una casualidad que Natanael fuera reclutado para ser un apóstol, porque él le dijo, te vi, te vi. Y hermanos, es impresionante, porque la respuesta ahí mismo se derriban todos los argumentos de Natanael, que iba con sus reservas a conocer al Mesías, y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, porque te dije, te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es decir, el Señor no tiene hijos consentidos, pero sí tiene hijos cercanos. Y a esos hijos cercanos les revela su palabra. Por eso le dijo, cosas mayores que estas, Natanael, verán tus ojos. Porque eres sincero en tu búsqueda. Porque me buscas de veras, Natanael. Yo te vi en esa higuera. Tú creías, Natanael, que nadie te veía, pero yo te vi debajo de esa higuera. Te vi cuando estabas en tu cuarto, cuando estabas doblando las rodillas,
Te vi con ese anhelo que nadie conoce. Yo te vi, dice el Señor. Yo te he visto cuando derramas lágrimas en lo íntimo. Yo te he visto, dice el Señor, porque Él es un Dios cercano. Yo te he visto. Y ahí es donde hay un impacto en esas palabras. Entender que Dios nos ve. Entender que cuando tú entras en esa intimidad, Él te ve. Ahí cobra sentido tu búsqueda de Dios. Yo te vi, dice el Señor. Te vi en tu necesidad. Te vi en tu quebranto. Te vi en esas lágrimas. Yo te vi. Y eso hace toda la diferencia, hermanos. Él es un Dios que está cercano a nuestra vida, que no es indiferente a nuestra necesidad y que si hay sinceridad en tu corazón de buscarlo, Él se va a manifestar y se va a revelar a tu vida y te va a revelar los tesoros escondidos de su palabra. Porque como hizo con Natanael, que le dijo, cosas mayores verás, así Él hace con aquellos que le buscan de veras, aquellos que tienen sinceridad en buscarlo, aquellos que hacen a un lado su propia vida por buscar sinceramente a Dios, lo van a encontrar. Porque Él es un Dios que está cercano a cada uno de nosotros, hermanos. Es un Dios cercano. Y yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo esta verdad. Que Él está cercano a tu vida, que no está indiferente, que Él se involucra en tus asuntos, en los más importantes, pero también en los más sencillos, en los que tú crees que tal vez Él no está. Él está. Él se involucra en tus necesidades más grandes, pero también en tus necesidades más pequeñas. Él está, porque es un Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Y me gustaría que te pusieras de pie en esta mañana. Él es un Dios cercano, pero la fe te permite percibir esa cercanía. Mientras tú no percibas esa cercanía, vas a estar vacío en el corazón aunque estés aquí. Porque necesitas, como esos bebés que se murieron porque nadie les habló, nadie se vinculó con ellos, así necesitas esa cercanía de tu Padre. Necesitas entender y saber que Él está cercano a ti. Que Él es un Padre que te conoce y que te ha visto en tus peores momentos y en tus mejores momentos. Cierra tus ojos. Hace muchos años, una pequeña niña de solo 4 años de edad tenía la necesidad de su padre y no lo tenía. Y ella creció con ese anhelo de que su papá la llevara de la mano a la escuela, de que se sentara en sus piernas. Y cuando ella creció y fue una joven, se encerraba en su cuarto y escribía cartas a su papá. Cartas que nunca le entregó a su papá. Y un día, siendo más grande, alguien le habló de Jesús. Y estando en un momento de comunión, Él se hizo cercano y le dijo, te vi en ese cuarto cuando escribías cartas a tu padre. Y yo soy ese padre que anhela tu corazón. Yo soy ese padre que en lo íntimo y en lo secreto ha anhelado tu corazón todo este tiempo. Yo tomo ese lugar y soy tu padre. Y ahí se hizo cercano. Ahí se reveló.
Porque ¿quién podía saber esas cartas? Nadie sabía que existían. Pero él la vio en ese cuarto escribiendo cartas a su padre que nunca entregó. Él es un Dios cercano. Dile, Señor, necesito tu cercanía, porque mi corazón se muere sin ti. Como esos bebés se muere sin ti. Anhelo tu cercanía. Anhelo que estés aquí. Anhelo que me abraces y me sustentes. Anhelo tu cercanía. Este es un momento para que con sinceridad le digas a Dios, Señor, quiero tu cercanía. Señor, hazte presente en mi vida, porque te anhelo, Señor. Porque aquí está mi corazón deseándote a ti, Señor. Porque me muero sin tu presencia, sin tu cercanía. Abre tu boca y habla con tu Padre, porque Él ha visto. Él ha visto tus lágrimas en lo secreto. Él ha visto tus temores en lo secreto. Él te ha visto. Él dice, yo te he visto. Yo te he visto en tu necesidad. En aquello que no le expresas a nadie, yo te he visto porque estoy cercano a ti. Yo te he visto, dice el Señor. He visto tus lágrimas, tus temores, tus angustias. Yo te he visto porque soy un Dios que está cercano, un Dios que no está indiferente, un Dios que no pasa de largo, un Dios que se detiene y llena la necesidad de sus hijos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Déjanos entrar en tu presencia en esta tarde. Déjanos entrar en tu presencia. Sacia los corazones necesitados. Sacia los corazones necesitados, Señor. Aquí estamos, Jesús. Sin máscaras delante de ti, Señor, diciéndote nuestra necesidad más profunda. Diciéndote el anhelo más profundo de nuestro corazón, sin máscara, Señor, porque a veces caminamos, Señor, en apariencias porque no queremos ser vulnerables, pero Señor, hoy nos hacemos vulnerables delante de ti y te pedimos que vengas, Señor. Te llamamos en esta tarde, te llamamos en esta tarde. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Hazte cercano al quebrantado de corazón. Hazte cercano a aquel que ha buscado tu rostro. Aquel que ha derramado sus lágrimas en tu presencia. Hazte cercano, Señor. Aquel que piensa que está solo, Señor. Hazte cercano, Dios. Abrázalo, Padre. Oh Señor, invocamos tu nombre en esta tarde.